Buen día también para la diputada, para la audiencia. Buen Lo día. que me estaba preguntando nomás, diputada, porque estuvimos hablando de las acciones políticas que están emprendiendo luego de este atropello inconstitucional. Me preocupa un poquito esto de recurrir a la Corte y que sea la Corte que esté revisando una decisión del Congreso. Sé que en tu caso, en el caso de la suspensión, es totalmente en contra de lo que establece nuestra Carta Magna, pero no es peligroso, digo, abrir esa compuerta de que después Horacio Cartes se vaya a la Corte y trate de anular decisiones que toma el Congreso. Creo que no, Carlos. Lo que pasa es que acá se está dando un quiebre institucional. Acá no se trata de celeste amarilla. Yo no Sí. soy la víctima. Yo en 60 días vuelvo. La víctima acá es la democracia y la Constitución. Ujú. Y es un atropello perpetrado por mis propios pares. O sea, Sí. la propia Cámara de Diputados viola la Constitución Nacional. Entonces es muy peligroso. Estamos ante las puertas de una mala praxis, porque en el momento que ellos crean que las mayorías pueden votar cualquier cosa, que es lo que demostraron ahora, y pretendan traspasar el umbral de la Cámara de Diputados, esto puede ser un peligro para todo el país, porque estamos hablando nada más y nada menos que la libertad de expresión que Claro. ha costado vidas de paraguayos en realidad. Sí. Así que no, esto no es un caso en que yo voy a la corte para que me ayuden a mí. Ajá. Este es un momento en que se debe sentar una postura de certeza constitucional con referencia a lo que han decidido mis pares. Claro. No, me preocupaba. Yo entiendo que es uno de los caminos, no el único, porque se habla también de la posibilidad de revocar esta resolución donde se determina tu inconstitucional suspensión. Pero me preocupa nomás que después ya se convierta en un hábito, aunque entiendo la diferencia que nos estás explicando. Y me gustaría también que ahondes un poquito sobre el proyecto autoritario, porque esto, de por ahí, mucha gente que no sigue la dinámica política no está tan al tanto o dice se exagera o se está tratando de atacar simplemente a un sector. Este es un proyecto autoritario, diputada, que tiene un líder, que tiene un financista, y me gustaría que expliques cómo es que ya desde el 2017, incluso antes, se vienen realizando estos ataques a las instituciones y específicamente al Congreso por una mayoría que con mayoría es capaz de hacer absolutamente todo, pero sin ninguna consecuencia, diputada. Bueno, por eso te decía, Sí. es peligroso y por eso recurrimos al otro poder del Estado. No por una cuestión de injerencia, sino por una cuestión de que quede en claro Ujú. de que la Constitución es la que manda en este país, Claro. no las mayorías. Y sí han tenido consecuencias feas, Carlos. Acordate de cuando pretendieron por la vía de la enmienda una reelección. Sí. Esto terminó muy mal. Claro. Terminó con mucha gente en la calle, terminó con el Congreso incendiado. Hubo otro marzo paraguayo antes, peor, más sangriento, donde hubo muertos, que también fue por, por inconducta del Parlamento, digamos, ¿verdad? Porque el paraguayo es tranquilo, se calla, aguanta todo, pero un día sale y echa al presidente. Sí, no, pero decía nomás que atentar en contra del orden constitucional, porque ustedes tienen libertad para hablar, eso está clarísimo, así que alguien te sancione por hablar es y argumentando que existe un reglamento y poner por encima del reglamento que la Constitución es atentar contra el orden constitucional. Lo mismo pasó el 31M, cuando los senadores juntaron mayoría y atropellaron. Yo entiendo que hubo reacción ciudadana, pero digo que estas mayorías están como haciendo y deshaciendo y forma parte de un proyecto autoritario que vos denunciaste en parte en el Congreso, que financia, que compra bancas, que decide votos. El tema de la ley de financiamiento político también me parece fundamental, diputada, porque fue parte de tu denuncia, ¿no? ¿Quiénes pagan las campañas políticas? Y finalmente, cómo votan los diputados y los senadores de acuerdo a la financiación que reciben. Bueno, eso es lo que me costó la sanción justamente. Sí. Porque claro, las mayorías, ¿cómo se frena? ¿Cómo se frena el abuso de las mayorías? No hay cómo frenar, porque si vos partís de la base
que la mayoría manda, que era el eslogan de Stroessner y que es lo que hoy pretende volver aparentemente, entonces está frito, porque ¿qué va a hacer? Si la mayoría manda, entonces la minoría tiene que quedarse en su casa. Y si la minoría encima ni siquiera puede hablar, que es mi caso, ¿verdad? Porque nosotros en la Cámara de Diputados casi lo único que hacemos es opinar, porque ellos con sus mayorías votan y ganan cualquier proyecto de ley, bueno o malo. El otro día perdimos un proyecto de ley que ordenaba que Itaipú pague agua potable para todo el país. ¿Cómo se puede entender perder un proyecto como ese? Sí. A mí no se me ocurrió que iban a votar en contra. Es agua potable para todo el país cuando el COVID te dice lavarse las manos cada rato. Y ustedes tienen que saber que hay gente en Paraguay que camina kilómetros con un balde para traer agua. Y no es potable, hay que hervir. Entonces, perdimos eso. Así que se está instalando eso de que las mayorías mandan. Han tratado siempre, pero ahora ya creo que se fueron un poco más lejos y sí puede ser lo que vos decís, parte de un proyecto totalitario que pretende cooptar todas las instituciones y eso es lo que vemos como grave y por eso recurrimos a la Corte. Totalmente. Para cerrar, diputada Norita también, Nico, agradeciéndole la oportunidad de hacer algunas preguntas también. Si yo te digo Horacio Cartes, ¿qué te viene a la cabeza? Que mira, puedo ser un poco ingenua, pero vos sabés que yo no puedo creer que Horacio Cartes se ocupe de mí, que le llame a su bancada y le diga, bueno, sanciónenle a esta. Yo más bien creo que se trata de congraciarse con el líder y presentarle en bandeja la cabeza de los enemigos. Más bien pienso que es eso, como alguna vez pasó cuando lo mataron al vicepresidente Argaña. Eso fue para congraciarse con Lino Oviedo. Entonces le maté a tu peor enemigo. Entonces en mi caso, que no soy la peor enemiga de nadie, pero bueno, señor, esta habla mal de vos, acá te traigo su cabeza. Me parece que es más el servilismo de su equipo que él mismo. No sé si soy ingenua, no sé. Yo creo que un poquito, con todo respeto le digo. Bueno, gracias Norita, gracias Nico también y a la diputada muy amable por permitirnos también interactuar